Cada 4 años, el mundo se detiene. Las calles se vacían, los países contienen la respiración y durante un mes, el fútbol se convierte en el centro del planeta. Pero no todos los mundiales dejan la misma huella. Algunos fueron grandes torneos, otros se transformaron en leyenda. Copas que crearon héroes, que destruyeron imperios futbolísticos, que hicieron llorar a millones y que décadas después todavía siguen vivas en la memoria colectiva. Para este ranking no tomamos en cuenta solamente quién salió campeón. Evaluamos la calidad del fútbol, la emoción, los momentos inolvidables, el impacto histórico y el legado que cada mundial dejó para siempre. Y después de recorrer décadas de historia, estos son los 10 mejores mundiales de todos los tiempos. En el puesto número 10, Italia 90. Un mundial extraño, melancólico, casi triste. No fue el torneo con más goles, ni el más espectacular ofensivamente. Pero tenía algo diferente. Las noches italianas, los estadios iluminados, la tensión constante, la sensación de que cada partido pesaba muchísimo. Aquí apareció Camerún y el mundo entero quedó sorprendido viendo a Roger Milla bailar junto al banderín de córner mientras África hacía historia. Aquí también vimos a Paul Gascoigne romper en llanto después de recibir una amarilla que lo dejaba fuera de una posible final, en una de las imágenes más humanas en la historia del fútbol. Y mientras Maradona caminaba cada vez más lejos de la gloria de 1986, Italia 90 se convirtió en el mundial de la nostalgia. No fue perfecto, pero sí profundamente inolvidable. En el puesto número 9, Sudáfrica 2010, el mundial que le cambió el sonido al fútbol. Desde el primer partido, las bubucelas se apoderaron del planeta. El ruido era ensordecedor, extraño, único. Y aunque muchísima gente las odiaba, terminaron convirtiéndose en el alma del torneo. Además, todo en Sudáfrica 2010 tenía identidad propia. El Waka Waka sonando en todos lados, los colores, la energía africana, los estadios vibrando como nunca antes, y en medio de todo eso, España alcanzó la cima del mundo. La generación de Xavi, Iniesta, Casillas y Villa terminó de conquistar el fútbol internacional. Hasta que en la final, en el minuto 116, Iniesta apareció dentro del área y golpeó el balón con toda el alma de un país entero. Gol, silencio, explosión. Y mientras España celebraba su primera Copa del Mundo, el fútbol entendía que África acababa de dejar una huella eterna en la historia del torneo. En el puesto número 8, Francia 98, el mundial donde comenzó oficialmente la era moderna. La primera copa con 32 selecciones, el fútbol convertido en fenómeno global, internet explotando, la televisión llegando a todos lados. Y además, el nacimiento de una nueva superestrella, Zinedine Zidane. Pero este mundial tuvo algo más, tuvo misterio. Porque horas antes de la final, Ronaldo Nazario sufrió una convulsión que paralizó al planeta entero. Nadie entendía qué estaba pasando. El mejor jugador del mundo parecía perdido y Brasil llegaba a la final rodeado de incertidumbre. Entonces comenzó el partido y Zidane destruyó la final con 2 goles de cabeza. Francia explotó. París se convirtió en una fiesta interminable y un país entero celebró su primera Copa del Mundo. Además, Francia dejó momentos inolvidables. El gol imposible de Bergkamp contra Argentina, la Croacia de Zucker sorprendiendo al planeta y la sensación de que el fútbol estaba entrando a una nueva era. En el puesto número 7, España 82, el mundial del fútbol romántico. Porque aquí apareció uno de los equipos más hermosos que haya visto este deporte, el Brasil de Zico, Sócrates y Falcao. Brasil no jugaba fútbol, Brasil parecía bailar. Taconazos, pases imposibles, disparos desde fuera del área, talento en cada movimiento.
Muchísima gente pensó que estaba viendo al mejor equipo de todos los tiempos. Hasta que llegó Italia. Y entonces ocurrió uno de los partidos más grandes en la historia de los mundiales. Paolo Rossi golpeó una y otra vez. Brasil respondió. Italia volvió a marcar y el sueño del fútbol perfecto terminó destruido en una tarde dramática. Pero España 82 no terminó ahí, porque Francia y Alemania protagonizaron otro partido histórico. Golpes, remontadas, tiempo extra, penales. Era fútbol en estado puro. Y aunque Brasil no levantó la copa, España 82 quedó inmortalizado como el mundial donde el yugo bonito alcanzó su máxima belleza. En el puesto número 6, Suecia 58, el nacimiento de una leyenda. Porque aquí el mundo conoció a Pelé, un niño de apenas 17 años que jugaba como si hubiera nacido para ese escenario. Mientras Brasil avanzaba, la sensación crecía, algo especial estaba ocurriendo. Y entonces llegó la semifinal contra Francia. Pelé anotó 3 goles con 17 años en una Copa del Mundo. Parecía imposible. Después vino la final. Brasil enfrentaba a Suecia y el estadio observaba cómo ese adolescente levantaba el balón por encima de un defensor antes de definir con una tranquilidad absurda. Era talento puro, instinto puro, historia pura. Y cuando terminó el partido, Pelé cayó al césped llorando mientras sus compañeros lo abrazaban. En ese momento, no solo había nacido un campeón, había nacido el mito más grande en la historia del fútbol. En el puesto número 5, Alemania 2006, el mundial de la tragedia griega. Porque esta copa parecía escrita como una tragedia clásica y el protagonista sería Zidane. Este fue el último mundial clásico sin la explosión de las redes sociales y la hiperconectividad. Zidane llegaba al último torneo de su carrera y poco a poco empezó a jugar como si estuviera poseído. Francia eliminó a España. Después eliminó al Brasil de Ronaldinho, Kaká y Ronaldo. Y Zidane parecía controlar cada partido con una elegancia imposible. Pero el mundial también tuvo drama absoluto. Argentina y Alemania protagonizaron uno de los partidos más equilibrados y agresivos de la Copa. La sede veía posible que Alemania quedara campeón. Italia llega a la semifinal sufriendo, resistiendo. Apenas sobrevive para enfrentarse al equipo sede. Minuto 119. Todo parecía dirigirse a penales, hasta que Grosso apareció. Gol. Locura total. Alemania destruida en casa. Y entonces llegó la final. Italia-Francia. Zidane picó un penal a Buffon. El estadio explotó, pero minutos antes todo cambió. La tensión creció, las cámaras seguían a Zidane y de pronto el hombre más elegante del torneo perdió completamente el control. Un cabezazo, silencio, expulsión. Y mientras Zidane caminaba junto a la Copa del Mundo, sin volver siquiera a mirarla, el fútbol acababa de crear una de las imágenes más tristes y poderosas de todos los tiempos. Un héroe había caído, otro había renacido de las batallas. Italia alzó su 4ª Copa del Mundo. En el puesto número 4, Brasil 2014, el mundial del caos absoluto. Desde el inicio todo parecía fuera de control. España, el campeón defensor, fue destruido 5-1 por Países Bajos. Van Persie se lanzó por el aire para marcar uno de los goles más icónicos del siglo. Costa Rica sobrevivió al grupo de la muerte. James Rodríguez explotó como estrella mundial y cada ronda parecía dejar una nueva locura. Pero nada, absolutamente nada, preparó al mundo para el 7-1. Brasil estaba en casa, en semifinales, con todo un país esperando la gloria y entonces Alemania comenzó a marcar. 1, 2, 3. El estadio quedó en shock. La gente lloraba, los jugadores parecían completamente perdidos. Y antes de que el mundo pudiera entender lo que estaba pasando, el marcador ya decía 5-0.
Brasil estaba siendo destruido frente a millones de personas. El partido terminó 7-1 y el fútbol acababa de presenciar uno de los momentos más impactantes en toda su historia. Brasil 2014 no fue normal. Fue puro caos convertido en espectáculo. Y ahora sí, entramos al top 3. Y sí, en el número 3, Qatar 2022. La copa que parecía escrita por Hollywood. Porque desde el inicio todo parecía imposible. Qatar generaba muchísima conversación sobre derechos humanos, calendario y organización. Argentina perdió contra Arabia Saudita al inicio del torneo. Marruecos hizo historia para África llegando a semifinales eliminando a España y Portugal. Y mientras tanto Messi avanzaba partido tras partido. Uno de los momentos más caóticos fue contra Países Bajos. Pelea, remontada, penales y un Messi explotando de emoción. El fútbol estaba preparando algo enorme. Entonces llegó la mejor final en la historia de los mundiales. Argentina dominaba. Francia parecía muerta y de pronto Mbappé despertó. 2 goles en menos de 2 minutos. El estadio explotando. Millones sin poder creer lo que estaban viendo. Tiempo extra. Messi marcando, Mbappé respondiendo otra vez. Era una locura. La Copa del Mundo parecía negarse a terminar. Y cuando todo llegó a los penales, el planeta entero estaba paralizado. Entonces Montiel anotó el último disparo. Messi cayó de rodillas. Argentina explotó. Y la imagen del 10 levantando finalmente la Copa del Mundo se convirtió instantáneamente en una de las fotografías más importantes en la historia del deporte. Qatar 2022 no solo fue emocionante, se sintió una película retratando el camino del héroe hacia el éxito absoluto. En el puesto número 2, México 86, el Mundial del Mito. Originalmente sería en Colombia, pero el país renunció por problemas económicos. Y entonces, México se convirtió en el primer país en organizar 2 Copas del Mundo, solo un año después del gran terremoto del 85. El partido Francia-Brasil es considerado uno de los mejores de todos los mundiales por Platini y Sócrates. Pero muy pocas veces un jugador dominó una Copa del Mundo como lo hizo Diego Armando Maradona. El partido Argentina-Inglaterra ocurría 4 años después de la Guerra de las Maldivas, donde la corona se quedó con las Islas Argentinas. Pero el partido fue la revancha. Aquí ocurrió la mano de Dios, uno de los goles más polémicos de todos los tiempos. Pero apenas minutos después, Maradona tomó el balón en media cancha, empezó a dejar ingleses atrás, 1 por 1, y terminó marcando el gol del siglo. El Estadio Azteca explotó y el fútbol acababa de presenciar probablemente la mejor jugada individual en la historia de los mundiales. Tenía tensión política, tenía presión, tenía dramatismo y sed de revancha. Argentina avanzaba y Maradona parecía aparecer siempre en el momento exacto. Asistencias, regates, goles, liderazgo absoluto. Y cuando levantó la copa, ya no era solo una estrella. Se había convertido en una leyenda eterna, en un mito moderno. Y llegamos al puesto número 1. México 70, el mundial perfecto. Porque ningún otro torneo logró combinar tantas cosas al mismo tiempo. Aquí estaba el mejor Brasil de la historia. Pelé en su versión más legendaria. Por primera vez se transmite el mundial en todo el planeta por televisión y a color. Las camisetas amarillas de Brasil, de césped verde y los colores de México en el Estadio Azteca. Dio la sensación constante de estar viendo arte. Pero además, México 70 está lleno de momentos inmortales. La semifinal entre Italia y Alemania terminó 4-3 en tiempos extra, en un partido tan dramático que todavía hoy es conocido como el partido del siglo. Beckenbauer jugó lesionado con el hombro vendado. Los jugadores apenas podían mantenerse en pie y aún así seguían atacando. Después llegó la final, Brasil contra Italia.
Y entonces, el fútbol alcanzó algo parecido a la perfección. Pelé dominando, Jairzinho marcando en todos los partidos y finalmente el cuarto gol. Brasil moviendo el balón de un lado a otro, paciencia, talento, precisión absoluta. Entonces Pelé dejó pasar el balón. Carlos Alberto apareció desde atrás y disparó. ¡Gol! Probablemente el gol colectivo más famoso en la historia de los mundiales. Y mientras el Azteca explotaba, el fútbol acababa de construir la imagen perfecta de lo que una Copa del Mundo debía ser. México 70 no fue solamente un gran torneo, se convirtió en el mito definitivo del fútbol mundial. Y esa fue nuestra lista de los mejores mundiales de todos los tiempos. Pero aquí viene lo más interesante. Cada persona tiene su mundial. Ese torneo que lo hizo enamorarse del fútbol. El que recuerda perfectamente, el que todavía le provoca emociones décadas después. Así que ahora queremos saber, ¿cuál es para ti el mejor mundial de la historia? Porque las copas del mundo no solo viven en los libros ni en los trofeos. También viven en la memoria de quienes las vieron. ¿Qué te pareció este Top 10? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y, ¿por qué no?, compartir este video.